Hace casi 40 años nos planteamos un ideal de vida, aquellos jóvenes que fuimos de fines de los 60 y mediados de los años 70, que era hacer de la política virtud, como decían los antiguos atenienses. La política virtud en el sentido de compromiso con la comunidad en la cual uno se desarrolla para transformarla. Y este ha sido un poco el motivo de nuestras vidas. Carlos Iván encarnaba entre nosotros quizás quien mejor logró asumir y desarrollar ese ideal, ¿no? Carlos Iván fue esencialmente un hombre bueno y fue un militante de izquierda desde el primer momento en el que lo conocí hasta el último momento en el que lo vi. Y ser un hombre bueno y ser un militante de izquierda supone rasgos particulares. Ser tolerante y amable con la diferencia, ser curioso permanentemente frente al otro, con la otra, interrogarse constantemente por la realidad, no creer en la verdad. Y Carlos Iván tuvo permanentemente esas virtudes. Una vez yo escribí un texto y él lo corrigió, con lapicero rojo evidentemente, y agarró y me dijo: oye, ¿tú has llevado alguna vez un curso de redacción? Yo pensaba que redactaba bien, ¿eh? ¿Y tú has llevado alguna vez un curso de redacción? No, le dije. Se nota, me dijo, porque todo lo que podías haber dicho en fácil, lo has dicho en difícil, innecesariamente. Y después yo revisé el texto y evidentemente había hecho eso, pues. Y me hizo sentir mal, pero fue muy riguroso, muy honesto, ¿no? Pero al mismo tiempo no era mezquino en lo absoluto, reconocía cuando hacías las cosas bien. Una vez, otra vez, completamente aparte, me mandó a hacer una entrevista y después me dijo que haga un informe de la entrevista, escribiendo la situación, para que él comprenda mejor el momento, en fin. Y lo hice, y a los 5 minutos me llamó a mi teléfono, pero entusiasmado, ¿no? Y me dijo: qué buen comentario, ¿no? Qué buenos comentarios, muy bien, ¿no? Así es, ¿no? Pero con entusiasmo, no simplemente me hizo llegar la información, sino con entusiasmo, ¿no? Con cariño, ¿no? Entonces eso hacía él, ¿no? Era muy fresco, muy tranquilo, ¿no? Muy buena gente, ¿no? Muy divertido, cachoso, pero también era jodido, ¿no? Con lo que tiene que ver con el trabajo. Y al mismo tiempo se sentía contento cuando hacías algo bien, ¿no? Nos quedábamos horas más en la oficina compartiendo recetas de pastillas o hierbas para dormir, y hacíamos este pacto por el cual cada uno tenía que dormir con una libreta a su costado para, en medio de la noche, si es que una idea nos asaltaba, poder apuntarla y así al día siguiente llevar algo con lo cual seguir tejiendo. Eso que creo yo que es una de las obras fundamentales de Carlos Iván. El informe final, es cierto, fue escrito por muchas manos, pero creo que lo estructura, lo que le da personalidad y lo que le da la significación que algún día tendrá para esta sociedad, viene de esa pasión por el reconocimiento de la pluralidad de nuestra sociedad, de esa pulsión moral, de ese compromiso con la verdad y con el respeto de todos los distintos pueblos del Perú, que es precisamente lo que Carlos Iván traía. Claro, me acuerdo todavía más atrás de una vez que organizó con Orin Stan una mesa verde en plena época de violencia, de haber sido 86, 87, sobre comités de autodefensa y rondas campesinas, ¿no es cierto? Y él se fue a buscar a la gente de rondas para que vinieran a dar un testimonio de comités de autodefensa de qué realmente estaba pasando en los Andes, en Ayacucho, en este periodo tan duro, ¿no? Se reunía con los campesinos, con los pobladores humildes, y al interior del MIR hacía el trabajo de formación campesina con las comunidades más alejadas, y de ahí contrajo la tuberculosis, ¿no?
los viajes que hacía a Colcabamba, Huancavelica. Logró descubrir la diversidad del Perú y logró descubrir fuertemente las nociones de interculturalidad y democracia, pero convirtiéndolas en actitud cotidiana. Creo que en esa clave reside una parte de la actitud vital ya de todos los días de Carlos Iván con sus amigos, con sus alumnos, con sus colegas. Y creo que la relación de amistad conmigo justamente tuvo una de las aristas en esta capacidad suya de establecer relaciones homogéneas, de igualdad absoluta, relaciones democráticas, cotidianas, con personas muy distintas y muy diversas, en todos los sentidos y también en términos generacionales. Desde que yo empecé a trabajar con él, que fue en el 2008, siempre había como que una cosa nueva que hacer, ¿no? Por más pequeña que fuera, ¿no? Al principio redactando artículos, luego ayudándole a estructurar un PowerPoint para el curso Fujimori, después él tenía un proyecto para hacer un libro sobre la desconfianza en el Perú, a manera de historia cultural, más o menos, y yo comencé a recolectar varios textos, ¿no? Textos sobre construcción civil, o mejor dicho, noticias sobre construcción civil, a resumirle libros, llegué a resumir 3 o 4, recolectaba material visual de este programa Fuego Cruzado, que después se convirtió en Vidas Extremas, ¿no? Que él tenía un rollo respecto de que Fuego Cruzado como que no era una voz y quería trabajar sobre eso. Entrevistas a Gastón Acurio, en fin, algo así como que para mostrar una nueva dinámica del Perú contemporáneo, o una faceta contemporánea. Por ejemplo, él me hizo la pregunta, siempre me he preguntado por qué me he vuelto antropólogo y no escritor. Y yo le dije, pero antropólogo y escritor no está tan lejos lo uno del otro, sino hay que ver que una serie de antropólogos han tenido vocación de escritor y han escrito como escritor, y si bien me acuerdo, él también empezó su vida, digamos, académica, escribiendo poesías. El primer libro que publicó era una colección de poesías que había escrito, que publicó bajo el nombre el título era Para calmar la ira de los dioses. El Carlos Iván ocurrente, el Carlos Iván siempre divertido, inteligente, bailaba estupendamente bien, y a mí me encanta bailar, y entonces cada vez que había música o tenía alguna ocasión de celebrar algo, me encantaba que me sacara a bailar, ¿no? Bailaba muy bien y la pasábamos muy bien bailando además, y él sabía que bailaba bien, entonces lo hacía con mucho gusto. Una vez recibí una carta de él de Alemania, ¿no? Una carta muy hermosa, porque primero comenzaba como Carlitos, me llamaba Carlitos, en lugar de llamarme compañero tal, responsable del comité regional, me llamaba Carlitos, ¿no? Pero sí nos contaba la experiencia que él había tenido en Alemania Oriental, y ya a mediados de los 70 él decía: el muro se cae porque no tiene una fortaleza ideológica y apoyo activo de la población, ¿no? Y también el marxismo-leninismo se cae. O sea, Carlos Iván fue una suerte de profeta 15 años antes de la caída del muro de Berlín, y una visión mucho más humana de lo que debió ser el socialismo en esos países. Pero lo combino con lo que les conté, ¿no? Había cierta formalidad en el trabajo político, así nos referíamos a los cargos que cada uno contemplaba, y él comenzó la carta diciéndome Carlitos, y cuando yo tuve que dar el informe de la carta al comité regional, suprimí lo de Carlitos y dije: compañero, con mi seudónimo que en esa época tenía, responsable del comité regional Enrique Amaya de Ayacucho, pero mentira, él lo único que me había dicho era Carlitos, ¿no? Lo que para él significaba una relación de una amistad, un reconocimiento personal, más que el cargo que uno tenía
y por lo tanto también humanizaba la política al interior de los grupos sectarios que teníamos nosotros en la izquierda en esos años. Partidos distintos, familias distintas, tradiciones y de alguna manera guetos distintos. Carlos Iván impulsa el proceso de crítica y de tensión en el mejor sentido de la palabra interna en el partido, y es uno de los animadores del Zorro de Abajo. Quizás si un aspecto relevante en la vida de Carlos Iván, en su vida intelectual, es que él es puente entre dos mundos que raramente se asumen como tales en el Perú. El mundo que gira alrededor de las universidades nacionales y que tiene como uno de sus centros más importantes, todavía, a pesar de todas las vicisitudes, a la Universidad de San Marcos, ¿no? En especial a nuestra Facultad de Ciencias Sociales, y aquel que gira alrededor de la Universidad Católica y por extensión en el Instituto de Estudios Peruanos. El IEP, que nace de San Marcos, se convierte básicamente en una institución con una influencia mayor en los últimos años de la Universidad Católica, ¿no? Estos dos mundos generalmente se desconocen, para empezar, desconocen su existencia, ¿no? La mayor parte de las veces las desconocen mutuamente, ¿no? Y yo creo que lo relevante acá es que Carlos Iván se mantuvo hasta el final como un puente. Es esa posibilidad de, al mismo tiempo, tejer hipótesis de trabajo que tuvieran solvencia científica, que tuvieran una apoyatura en hechos y en teorías razonables, sin por ello descuidar, sin por ello olvidar que le estábamos hablando a un país al que teníamos que obligar a reconocerse en sus horrores, en sus fealdades, pero también algo que venía muy fuertemente de Carlos Iván en sus posibilidades y en la esperanza que puede nacer del conocimiento riguroso, pero también éticamente alimentado del pasado. Cada vez que lo lea, le voy a encontrar como una dimensión más de significación, porque es ese recurso a la metáfora, ¿no? Esa cosa poética que tenía Carlos Iván, ¿no? Que era poco, entre comillas, científico, ¿no? Pero que casualmente te permitía comprender la cultura, ¿no? que es esta dimensión de todos nosotros que se nos va, ¿no? Que es tan difícil de asir, y que entonces con una metáfora tú puedes dar cuenta sin convertirlo en una cosa, ¿no? Eso tenía Carlos Iván. Eso va a extrañar mucho también. En alguno de sus textos señaló que en la novela Todas las Sangres, los hermanos Aragón de Peralta podían descomponerse en diversos tipos de hermanos que representaban como personajes emblemáticos del país. Y de los dos hermanos mencionados en la novela, él señaló que faltaba uno tercero, que era el hermano Gonzalo, que fue el hermano de origen misti, que se puso los anteojos, se convirtió en un intelectual, se politizó y se ideologizó hasta el extremo y quiso convertir al país hasta el infierno. Creo que Carlos Iván es otro hermano de los Aragón de Peralta. Es un hermano intelectual y político, pero que a diferencia del anterior, no se sobreideologizó, sino que descubrió justamente a través de la antropología la idea de democracia, la idea de igualdad y la idea de interculturalidad. Hubo ese acercamiento porque los dos militábamos en el movimiento de izquierda revolucionaria y nos enfrentábamos a Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso era pues antes de la lucha armada, ¿no? Era un movimiento al interior de la universidad que controlaba a los profesores y que tenían un dogmatismo y un culto a la personalidad de un profesor que se llamaba Abimael Guzmán Reynoso, después fue el presidente Gonzalo del Sendero Luminoso. Se dieron muchos nombres y se escribieron